Romanos 9, versículo 14 en adelante va a ser nuestro estudio de esta noche. Estamos estudiando el contexto correcto de Romanos 9 bajo la enseñanza de la soteriología bíblica. Y estos mensajes han sido necesarios a causa de algunas cuestiones, preguntas y algunas dudas que han surgido dentro de nuestra iglesia. Ha habido algunas preguntas que se han hecho y bueno, también yo tuve que enfrentar a unas personas que estaban trayendo una corriente diferente. Cuando le dije que iba a hablar de estas enseñanzas, dejó de venir a la iglesia. Y para mí no hay ningún problema que una persona elija no venir a una iglesia como la nuestra por doctrina. Yo prefiero la honestidad y decir, bueno, yo no creo como usted cree, me voy a buscar una iglesia que crea así. Pero sin embargo, sí quiero que usted considere lo que dice la Biblia, considere lo que se enseña y se predica. Aquí también, como me han dicho a mí, sea abierto, escuche los dos lados. Le digo igualmente, sea abierto y escuche los dos lados y que el Espíritu Santo le dé discernimiento a través de las Escrituras. Les he enseñado a través de las semanas, es un estudio extenso, bastante largo, porque quiero tomar mi tiempo y quiero ir de una manera con un paso detenido, explicando bien cada aspecto de lo que estamos aprendiendo. El título de este mensaje es Dios ofrece su misericordia a todos. Dios ofrece su misericordia a cada persona y esto es lo que enseña Romanos 9, 10 y 11. Escuche lo que le voy a decir. Dios es soberano para mostrar su misericordia a quien Él quiere. Dios es soberano para mostrar misericordia a quien Él quiere. Mire, no porque alguien lo merezca, sino por su propósito redentor. Dios es soberano y la soberanía, según la Biblia o para nosotros, es que Dios es completamente soberano, solo que creemos que Dios ejerce su soberanía de acuerdo con la revelación bíblica, en lugar de hacerlo según la filosofía calvinista. O sea, cuando Dios decreta algo, lo vemos que lo decretó en la Biblia, no asumimos que cualquier cosa en el mundo ha sido decretada y eso no hace a Dios menos soberano, no le quita poder a Dios. Dios es tan soberano que Él mismo eligió que el hombre decidiera por sí mismo. Y eso no le quita, yo no veo ni una contradicción teológica, bíblica, doctrinal en decir que Dios es soberano y a la vez Dios Él ha escogido salvar a los creyentes. Ahora mire, Pablo cita el caso de Moisés para mostrar que Dios extendió misericordia a Israel. No porque lo merecía, sino porque Él quiso. Mire Romanos 9:15, dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora esta es una misericordia aquí que Dios ofrece a todos, no solamente a los judíos. Y ese es el problema de algunos que a veces están ya cegados con una teología. Y todos podemos cometer ese error, no importa si somos bautistas o cualquier otra cosa. Tenemos que aprender, como quien dice, a no depender siempre de lo que diga un pastor. No siempre crea lo que yo estoy diciendo. Usted tiene que escudriñar las Escrituras por usted mismo. Tiene que analizar. Y Dios le ha dado el Espíritu Santo a usted para que Él forme esa convicción. No se descanse, no diga, bueno, es que así lo dice mi pastor, yo lo creo. No, recuerde, usted tiene que decir, así dice la Biblia. Entonces, a veces les hace falta leer un poquito más. Usted se va a dar cuenta que el tema de la misericordia prevalece en estos 3 capítulos. Mire lo que dice Romanos 11:32. Esta misericordia, que le repito, es una misericordia que Dios ha extendido a todos. Dice así, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Le repito, esta no es una misericordia que extendió solamente a un grupo elegido arbitrariamente antes de la fundación del mundo con un decreto secreto que nadie sabía y solo el Padre. No, sino que está aquí incluyendo a los gentiles. Recuerden, no se trata este pasaje entre el salvo y el no salvo. Se trata del gentil y el judío. El judío quiere venir a la salvación por sus obras, por su linaje y por derecho. Sin embargo, Dios dice, yo no lo he diseñado así. La salvación siempre ha sido por fe. Y Él dice, yo quiero extender mi misericordia al que es judío y al que no es judío, porque yo salvo al que yo quiero. Mi plan de redentor está en salvar a todo aquel que cree. Ahora mire, aquí también menciona a Faraón, quien se endureció. Y eso ha sido de alguna confusión para algunas personas, pero sencillamente Faraón representa a Israel. Israel es el que se está endureciendo.
Y vamos a verlo a través del libro de Éxodo también. Esto muestra que la salvación no depende del deseo humano ni del esfuerzo, sino la misericordia de Dios. Entonces, por un lado, el lado bíblico correcto, como lo interpreta el contexto, es así. La salvación es por fe, no importa si usted es judío o es griego. Dios no hace acepción de personas, no es por la ley, no es por derecho, no es por linaje, no es que porque lo merezcas, sino que la salvación es por lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el mensaje principal. Sin embargo, tengo que señalar algunas dudas y tengo que apuntar algunos errores que se han traído a estos pasajes. Porque han dicho que aquí no es el que quiera ser salvo, Dios salva al que quiera. Va a ver que esos son los sesgos calvinistas cuando leen este pasaje. Cuando leímos este pasaje, no es el que quiera, bueno, no es el que quiera ser salvo. Aunque tú quieras ser salvo, si Dios no te eligió, tú no vas a ser salvo. Pero note que no dice eso este pasaje. Y a propósito, una persona que no es elegida no quiere ser salva. Eso mismo contradice la doctrina reformada que hablan por los dos lados de su boca. Y eso ha sido siempre una contención que yo tengo, que la salvación es sencilla. Y aún se ha hecho, como les dije, unos híbridos, porque no todos son iguales. Por eso voy a tratar de señalar algunas cuestiones muy sencillas. Mire, le voy a leer esto, miren. Dios no está obligado a salvar a nadie por linaje, obras o posición, sino que actúa según su plan de gracia para salvar por medio de la fe y no por méritos humanos. Este es el mensaje de este pasaje. O sea que Dios es justo y misericordioso. Él no salva por esfuerzo humano ni rechaza arbitrariamente, sino que extiende su misericordia a los que creen. Y usa incluso la rebelión humana para glorificarse. Y el mismo pasaje nos enseña que por la incredulidad de Israel, ahora se incluye a los gentiles. Por la rebelión de Faraón es que se libró Israel. Es la ilustración que está usando y se lo voy a probar en unos momentos. Este pasaje no apoya esa doctrina calvinista, sino que muestra que Dios invita a todos a recibir su misericordia por la fe, no por obras ni linaje. Ahora, si usted tiene poco tiempo, es nuevo, nuestro trabajo como pastores es contender por la fe. Y yo de ninguna manera estoy atacando a ni una persona por su personalidad, su carácter. Yo estoy hablando de doctrina. Yo estoy hablando de la enseñanza bíblica y tengo todo el derecho bíblico de velar por mis ovejas o las ovejas que son de nuestra iglesia. No tienen que estar de acuerdo conmigo los que están fuera de aquí. Si usted no está mirando de otro medio, Dios le bendiga, siga adelante, Cristo le ama y Cristo quiere salvarle a usted. Si usted ya es salvo, debe usted caminar en la gracia de Dios. Pero para mí esto sí es un punto importante porque es soteriología, es salvación, es el fundamento. Del fundamento se edifica. Esta sí es una doctrina por la cual yo sí me separo. Y es una doctrina por la cual yo muero, la salvación por fe. Hay muchas doctrinas que no me interesan, pelear mucho. Angelología no me importa, final del mundo no me interesa, será Trump el anticristo, no lo sé. Y no me interesan esas cosas. Puede ser interesante, pero no es una doctrina destructora. Si me explico por herejía destructora, como dice Papa Pedro. Ok, regresando ya al tema. Romanos 9, recuerde, estamos analizando este pasaje en contexto. Voy a hacer un repaso. ¿Están listos? Recuerde, Romanos 9, Pablo no está enseñando una lección arbitraria de individuos para salvación o condenación, sino explicando la transición del pacto y la inclusión de gentiles. La palabra elección, la palabra griega significa escoger y elegir. Y este pasaje ha sido uno que se usa para decir que Dios escoge unos arbitrariamente, pero ya he explicado que no es así. Cuando Dios escoge especialmente a los salvos es para un propósito. Ahora recuerde, Pablo escribió una carta con 16 capítulos, o así la dividieron. No podemos centrarnos nada más en el capítulo 9 para identificar o explicar lo que dice este pasaje. También hay un subgrupo dentro de esa carta que son capítulos 9, 10 y 11. Ahora mire, así es como se los dividí. Romanos 9 trata de Israel, el pueblo escogido de Dios ha caído. El capítulo 10 descubre que los gentiles reciben la salvación mientras Israel la rechaza. Y Romanos 11 habla que Dios va a restaurar a Israel y va a cumplir esa promesa. Ahora la pregunta no es ¿cómo son salvos los hombres? Esta no es la pregunta que nos debemos hacer. Este pasaje no trata de hacer un contraste entre el regenerado y no regenerado, como le acabo de decir, sino que habla de la salvación por fe y gracia, o la salvación por fe y obras, o la salvación por fe o derecho.
La pregunta que debemos hacer en este pasaje es ¿por qué Israel no ha sido salvo? La pregunta es, recuerde, si la salvación es por fe y no por la ley, ¿qué pasó con Israel, el pueblo que Dios había escogido? Eso es lo que está contestando Pablo y hicimos un síntesis del capítulo 9. Capítulo 9, del 1 al 5, habla del dolor de Pablo por Israel. El 6 al 13 habla de la elección en el propósito de Dios. 14 al 29 habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y del 30 al 33 se nos enseña la justificación por fe, no por elección arbitraria. Todo el 9, 10 y 11 trata de Israel. Israel, Israel, Israel. Y el contraste es Israel y el gentil. Y usted puede ver desde el capítulo 1 cómo empieza a hablarle a Israel. En el capítulo 2, Dios no hace acepción de personas, se dirige a los judíos. Tú que tienes al apodo de judío en el capítulo 3, está haciendo un contraste con esos dos grupos. La salvación es para todo aquel que cree, al judío meramente y también. ¿Y quién es el griego? Habla del gentil. Ahora recuerde que todo este propósito es provocar a Israel. Dice, pero por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer, que dice ahí después, salvos a algunos de ellos. Todo eso se trata para que ellos puedan ser salvos, para provocarlos a salvación. Ya hemos visto algunas ilustraciones, pero recuerde, este capítulo muestra dos objeciones. La primera objeción ya tratamos con ella, la palabra de Dios ha fallado y vimos que no ha fallado. Porque Dios nunca ha dicho que por linaje sería salvo una persona o por derecho. La salvación siempre fue por fe y por la promesa. Entonces, ¿la palabra de Dios falló? No. ¿Quién falló? Falló Israel, falló el hombre. La segunda objeción es que Dios es injusto y esto es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Ya vimos este contraste, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Esaú, las naciones. Pero quiero mostrarle todo lo de una vez en este momento, todas las ilustraciones. ¿Sí están conmigo? Ahora Israel, él representa a Israel como hijo de Isaac, representa a Israel como el hijo de la promesa. O sea que no todos los descendientes físicos son herederos espirituales de la promesa. Porque Isaac tenía un hermano, su nombre era Ismael, hijo de la mujer llamada Agar. Aunque él era el mayor, él no era el hijo de la promesa. Y la salvación no es por derecho, es por promesa, por la fe en Cristo Jesús. Después vimos a otros dos hermanos, a Jesús y a Esaú. Estos representan a dos naciones. Dios escogió, esta ilustración resalta la fidelidad de Dios y su propósito. Deja claro que que la salvación es como Dios quiere, por la fe, no por derecho de linaje, obras o méritos humanos. Jacob representa a los que creen en Cristo y Esaú representa a los judíos que creían que era por su derecho. Después vemos a Moisés e Israel. Israel rebelde es representado aquí, pero preservado por la misericordia de Dios para cumplir su propósito. Después vemos a Faraón. Faraón representa a Israel endurecido en su incredulidad, usado por Dios para mostrar su poder y su justicia. Vamos a ver después el alfarero y el barro. Dios moldeando a Israel como nación, usándola en la historia según su propósito soberano. Y el alfarero no está para destruir. El alfarero está para reconstruir. Eso es lo que está enseñando, pero han dicho que el alfarero él destruye y desecha. No, usted ve que él nunca hace hecho. Lo que hizo con Israel es que hizo reconstruirlo. Vamos a ver después los vasos de ira. Eso representan a Israel incrédulo que ha rechazado a Cristo y bajo el juicio. No es el vaso de ira uno que Dios de antemano decidió ese se va al infierno. Ese es un vaso de ira, no. Sino que es cuando una persona rechaza que se convierte en vaso de ira. Vemos después vaso de misericordia. Esto representa a los judíos y gentiles que han creído en Cristo y ahora son parte del pueblo de Dios. Vamos a ver después el pueblo que no era pueblo. Esos son los gentiles que antes no eran pueblo de Dios, pero ahora son alcanzados por misericordia y es lo que menciona Oseas. Vamos a ver el remanente de Israel. Isaías habla de los judíos creyentes, el verdadero Israel espiritual que sí ha creído en el Mesías. Veremos también la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es Cristo, a quien Israel ha rechazado por buscar justicia en sus propias obras. Ya en el capítulo 11 vemos que lo que llama la Biblia la rama natural, desgajadas. Es Israel incrédulo, separado temporalmente de las bendiciones del pacto de incredulidad. Sin embargo, vemos después que unas ramas silvestres fueron injertadas y esos son los gentiles que por fe ahora participan de las promesas espirituales de Dios. Vemos también el olivo natural, es Israel como nación escogido que tiene la promesa de una futura restauración. Y también vemos el olivo silvestre.
Y el olivo silvestre son los gentiles que son injertados por la fe. Y Dios permite que los gentiles, que no eran parte de este pueblo de Israel, sean ahora parte de su promesa por medio de la fe. Y finalmente vemos el endurecimiento parcial. Esta es la condición de Israel como nación incrédula, que será restaurada en un futuro, según Romanos 11, 25 al 26. Estas son las analogías que vemos en estos 3 capítulos. ¿Están conmigo? Muy bien. Todo esto para explicarle ahora el contexto en donde nos encontramos, Romanos 9, del 14 al 18. Pablo aquí está respondiendo una objeción. ¿Es Dios injusto si no salva a todos los que se creen merecedores de su favor, o sea, a los judíos? La respuesta que Pablo da es contundente. Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie. ¿Sí escuchó eso? O sea, Dios no está obligado a extenderle misericordia a los que tienen el apodo o el linaje o la sangre judía. Él va a dar la misericordia a quien Él quiere. Y Él escogió dar misericordia a través de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia no está diciendo que Él escogió a uno para misericordia y al otro le dijo, sabes que a ti no te quiero dar misericordia. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. Está enseñando que Dios da misericordia a quien Él quiere y Él la da a los creyentes, sea judío o sea gentil, sea mexicano, sea guatemalteco, sea salvadoreño, ya les dije, sea de la Ciudad de México también. Él va a dar misericordia a todos, aunque seas de Guerrero, de Tlaxcala, desde Oaxaca también, allá escondidos, allá. Dios le va a dar misericordia a todos. Morelos también, New York, Michoacán. Obviamente Dios quiere que los michoacanos seamos salvos, pero tenemos que creer en Cristo Jesús. La misericordia no se exige ni se gana, recuerde, es un regalo de Dios. Y para ilustrar esto, Pablo usa 2 ejemplos, Moisés y vamos a ver de un poco de Faraón. Está emocionante esto porque cuando usted escucha a veces lo que enseñan que la salvación es por obras, este pasaje niega esto. No es por portarse bien, no es por merecerlo, no es que guarde una ley, es que cumplir, no, nada de eso. Este es el mensaje central verdadero de este pasaje. No es por mérito y no es que alguien lo merezca. Nadie le merece la salvación. Nadie puede decir, Dios, yo soy salvo por ser bueno. Dios dice, no, yo no doy misericordia porque estoy obligado a dártela. Recuerde, la salvación no es una deuda, es un regalo de Dios. Romanos es un tremendo libro que habla de eso, porque si yo merezco la salvación, yo puedo exigirle a Dios que me dé lo que Él me debe, pero Dios no le debe a nadie salvación. Contrario, debemos venir humildemente reconociendo que no merecemos la salvación y Él es bueno y Él da gracia a los humildes. Y su misericordia se extiende para salvación a todo aquel que cree. Ese es el mensaje, de este pasaje. Pero tristemente ha sido torcido y se han perdido estas grandes promesas por una teología filosófica en vez de una teología bíblica. ¿Están conmigo entonces? Vamos a ver, escriba número 1 conmigo ahí. Dios muestra misericordia según su voluntad. Vamos a leer el 14 y el 15. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia y me compadeceré. O sea, voy a tener compasión del que yo me compadezca. Pablo enfrenta en este pasaje una objeción que naturalmente surge cuando uno escucha que Dios escoge mostrar misericordia. Le voy a leer cómo se ve este pasaje con sesgos calvinistas. Dice en el versículo 15, según ellos, en un lado tengo el lado bíblico y el otro lado con las letras rojas es lo que se interpreta. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, correcto, solo de aquellos a quienes he decidido tener misericordia desde antes de la fundación del mundo. Y me compadeceré o tendré compasión exclusivamente de aquellos que he predestinado para salvación. Entonces eso es lo que se lee en ese pasaje. Pero vamos a ver que este pasaje lo que está enseñando es simplemente que Dios no es injusto, porque la misericordia no es una deuda que Dios tiene con la humanidad, sino que es un regalo que Él libremente da con un propósito a todo aquel que cree.
Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, 19 que Él tendrá misericordia a quien Él quiere. Esto nos muestra que Dios es libre para decidir y su justicia no queda comprometida porque nadie merece la misericordia. Nadie la merece. La misericordia es un favor, no una obligación. ¿Está conmigo? Y el contexto es que muchos judíos creían que merecían la misericordia solo por ser descendientes de Abraham. Pero Dios no está limitado al linaje físico. La Biblia enseña que tanto judíos como gentiles estaban bajo desobediencia y Dios muestra su misericordia a todos por medio de Cristo, no por linaje, obras o tradición religiosa. Ahora vamos a desarrollar este punto principal. Escriba ahí letra A, la misericordia es un acto soberano de Dios, no una deuda. Por eso claramente dice que si la salvación es por la ley, entonces es una deuda que Dios nos debe. Pero Romanos 6, versículo 23, dice que es una dádiva, es un regalo de Dios. Dios la da, Dios muestra su misericordia al quien Él quiere, no porque alguien lo merezca ni porque tenga Él la obligación, es un acto soberano de gracia. Cuando yo uso la palabra soberano, raramente la uso, pero para esos temas lo estoy usando porque no me da miedo usar la palabra soberano, simplemente no es una palabra que se encuentra en las Escrituras. Dios reina, Él es rey, Él es creador, Él es el Señor. Y Él tiene control, Él es como un rey que ve a sus súbditos y no hay nada que se le escape del pensamiento de Dios. Pero el extremo de la soberanía en la filosofía es que Él es soberano porque Él decretó, o sea, Él hace que todo sucede, hasta aún la lluvia. Cada una de las partículas Él la controló, el pecado, la muerte, la violación de un niño. Todo eso significa, bajo la filosofía de ellos, que fue algo que Dios mismo llevó a cabo. Y eso es difícil de explicar. Ha sido la parte más difícil para los que sostienen esta doctrina poder explicarlo. Y sabe que dicen, no sé, Dios Él es más alto que nosotros y Dios es... la palabra que usan es misterioso, es un misterio, no sabemos. Pero eso contradice muchos pasajes en las Escrituras. Ese es el problema. El problema no está en que Dios tiene, no todo de Dios conocemos, pero hay mucho que de Él sí conocemos y Él no tienta a nadie con el pecado. En Dios no hay variación de luz. Dios es bueno. Y es inconsistente entonces decir que Dios extiende su misericordia a un grupo, a una persona, arbitrariamente y desecha a los demás. Este pasaje no está enseñando eso. Y el ejemplo que vamos a ver aquí se encuentra en Éxodo 33, 19. Porque Dios sí extiende su misericordia a quien Él quiere. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Note lo que dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el con el que seré clemente. Ahora, si usted ve el contexto, aquí Dios le dice a Moisés que su misericordia no se da por exigencia. Moisés le había pedido a Dios ver su gloria, pero solo recibió lo que Dios quiso mostrarle, porque no podemos obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. No podemos obligar a Dios a aceptarnos a nosotros simplemente por emoción. La gente hoy habla de un Dios tolerante. Jesús es amor y Él debe amar a todos y Él debe salvar a todos. No creemos en esto. Dios es justo y Dios es santidad. Y por su pecado hemos estado separados de Él. Sin embargo, Él ha escogido salvar a los pecadores a través de Jesucristo. Es el único camino, es la única manera. Y no hay otra religión, y no hay otros caminos, y no hay otras verdades. Solamente hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Pero mucha gente va a decir que nosotros entonces estamos discriminando a los demás. Estamos discriminando a la gente que sinceramente está tratando de alcanzar a Dios por su mérito, por su religión, por portarse bien. Y déjele digo con todo amor que le voy a decir, yo no soy el que discrimino, es Dios el que discrimina. Y la palabra discriminar significa hacer discernir, diferenciar. Hay una diferencia. La diferencia de la religión, que es la religión desde el inicio con Caín, la religión de presentar mis obras. O vemos la salvación a través de la fe en Jesús, que desde el inicio Abel presentó un sacrificio
la imagen de Cristo mismo, la sangre que Él presentó. Por la fe lo hizo Abel desde el inicio. Se puede ver la distinción. Entonces, cuando estamos en este pasaje, le está diciendo aquí que la misericordia de Dios es condicional, pero la condición no es merecerla, sino responder a lo que Dios pide. Mire lo que dice Éxodo 20, versículo 5. ¿Están conmigo ahí? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago, ¿qué dice ahí? ¿Hago qué? Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos que sí es condicional. Desde el inicio siempre ha sido condicional la misericordia. Ahora, cuando hablamos de la salvación, la misericordia y la salvación también es condicional. En un momento le voy a mostrar. Vaya a Romanos 9:15. Ahí en el pasaje que estamos estudiando, dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pablo confirma que la misericordia es decisión de Dios. Eso es claro. Y Pablo cita el caso de Moisés para afirmar que Dios es libre en decidir a quién va a mostrar misericordia. Y esto no es injusticia, sino la soberanía de Dios. Sin embargo, aquí vemos que lo que se excluye es el mérito humano. Mire Romanos 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es ¿qué? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Dios ha preservado un remanente de Israel, no por obras, dice ahí, sino por gracia. Si fuera por obras, dejaría de ser gracia. Esto confirma que la misericordia es un regalo. Todo esto que estamos viendo es la misericordia. Mira, tengo una definición para usted, para que vea a lo que me refiero por misericordia. Es la compasión de Dios que no nos da el castigo que merecemos por nuestros pecados. ¿Cómo es que escapamos de ese castigo? No, se nos da la misericordia, pero ¿cómo se nos da esa misericordia? ¿Cómo es que Dios no nos da lo que merecemos? ¿Cómo recibimos la misericordia? Ustedes saben, por la fe, ¿correcto? Cuando uno cree en Cristo, entonces ya no recibe la paga que uno merece. Esa es la misericordia de Dios que se extiende condicionalmente a todo aquel que cree. Mire el pasaje que estamos leyendo aquí, dice no puede ser por obras, no puede mezclarse la gracia y las obras, porque hay gente que dice, bueno, es creer y las obras. No podemos mezclar creer y las obras. Este pasaje claramente está diciendo, no puede ser, o va a ser por uno o va a ser por el otro. Todo es por gracia, ¿correcto? Escriba la letra B ahí, por favor. La misericordia se ofrece a todos, pero solo se recibe por fe. Recuerde que Dios ha extendido su misericordia a toda la humanidad, tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, no todos la reciben automáticamente, pero tampoco se impone la misericordia. Hay un ejemplo que se usa, que en una cárcel, una prisión, hay mil criminales que ellos merecen estar ahí. Esos 1000 cometieron graves delitos y están ahí encarcelados por toda su vida. Pero el gobernador decide en su gracia y misericordia extenderle clemencia a uno de los prisioneros. Y el prisionero sale libre y los 999 siguen en la cárcel. Y ellos explican que eso es lo que este pasaje está diciendo. Dios arbitrariamente escogió a uno. Significa que Él es injusto porque los demás merecen estar ahí. Entonces Él no es malo por salvar a uno, porque ese es el argumento emocional en lo que le hacen caer en la trampa al cristiano que no conoce este pasaje. Porque va a decir, tú estás diciendo que Dios escogió a él y al otro no. Eso no es justo. Y dijo, cayó en mi trampa. Y le va a contar esta historia de los 1000 soldados o los 1000 prisioneros. Y usted dice, tiene razón. Esos 999 merecen estar ahí. Entonces, este pasaje claramente dice que Él extendió su misericordia al quien Él quiso. Y si Él no me la quiere dar a mí, pues ¿quién soy yo para reclamarle? Soy criminal, soy pecador, soy merecedor. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tiene razón. Pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Tuvieron que echarle crema a los tacos para que usted se crea eso. Me recuerda cuando encontraron una muela allá en Utah y de esa muela construyeron a un Utah man, una cavernícola. Una muela. Imagínate, una muela. ¿Qué sabemos de una persona si encuentras una muela? ¿Qué sabes de él? Nada.
No, pero te pintan. Por eso, cuando usted ve toda la ciencia, las falsamente llamadas ciencia, te pintan una historia. Es que la historia lo hace creíble. Y te dicen qué comía, dónde se colgaba, y qué vestía, y qué le gustaba comer. Y le gustaba comer carnitas de Michoacán. Y le empiezan a decir, y hasta le dieron un nombre. Y así lo hacen creíble, pero de repente se dieron cuenta que esa muela era de un puerco. Y toda su historia se desbarató. Entonces, a veces, cuando alguien le quiere explicar algo en la Biblia usando conceptos o ilustraciones que no están en la Biblia, pondría mucha atención. Yo creo que si vamos a hablar especialmente con cuestiones de salvación, Pablo está usando muchas ilustraciones bíblicas. Y si vamos a hablar de la salvación, no vamos a inventarnos una historia, sino que vamos a ver lo que dice la Escritura. La misericordia se ofrece a todos, pero solo se recibe por fe. Romanos 11:32, vemos de nuevo que Dios ofrece misericordia a todos, pero todos son desobedientes por naturaleza. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que todos son desobedientes? Todos somos pecadores. Entonces Dios extiende la salvación ¿a quién? Para tener misericordia de todos. Dios permitió tanto judío como gentil fueran considerados desobedientes pecadores para que entendieran que la salvación es solo por su misericordia. Cuando usted va a evangelizar, déjele saber a la persona que es pecador o pecadora, porque si la persona no entiende que ha pecado y que está separado de Dios y que está perdido o perdida, no va a haber la necesidad de un Salvador. Y es por eso que se nos enseña que somos desobedientes, somos pecadores. En Romanos 3 dice, para que se cierre toda boca y todos queden bajo el juicio de Dios. Y así podamos ver entonces la necesidad de misericordia. ¿Sí vio ahí? Porque el que es justo dice, ¿yo para qué necesito misericordia? Eso demuestra que nadie puede ser salvo por mérito propio. Y lo que dice Juan 3:16, pasaje hermoso y bonito. Qué tremendo pasaje, ha sido torcido. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Dios ha amado a los elegidos de antemano, del linaje. Así es como lo han torcido, mi hermano. Porque dicen, el mundo no es mundo, solamente ellos saben cuándo un mundo es mundo. Dicen, todo el mundo va atrás de él. ¿Ves? Todo el mundo no es mundo. Entonces, ¿cuál mundo se habla? Bueno, este mundo se refiere al mundo del linaje de todo linaje y lengua que han creído en Cristo. Porque Jesús murió no dígame, porque eso no es la verdad. Jesús vino a morir por las ovejas solamente, murió por la iglesia solamente, murió por los suyos solamente. Todo lo han acomodado de una manera bien bonita, como dicen por ahí, pero no bíblica. Mundo es mundo, significa todo el mundo, cada persona. Y hay muchos otros pasajes. Cristo gustó la muerte, todos los hombres. Se dio en rescate no, pero Marco dice muchos. Muchos ya dicen que es un grupito, pero todos es muchos, ¿o no? Muchos no puede ser todos, pero todos sí son muchos. ¿Sí me explico o no? Pero Pablo dijo, en Gálatas, dijo, se entregó por mí. Yo podría hacer ese mismo argumento, decir, entonces Jesús solamente murió por Pablo. Porque eso fue lo que Pablo dijo. Él murió por mí. Entonces no por mí. No, pues fue por Pablo. Este pasaje dice que como murió por Pablo exclusivamente. No, este pasaje dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y el mismo contexto habla de los que creen y los que no creen. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero muchos hombres amaron las tinieblas más que la luz. Dice la Biblia que Jesucristo va a ser levantado para que todo aquel que lo vea a él, así como cuando se levantó esa serpiente, sea salvo. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la misericordia. Cuando usted cree en Cristo, usted recibe la misericordia, no se pierde. No irá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note Tito 3, 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificados por su ¿qué?
por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este pasaje coloca entonces que no somos salvos por obras, sino por misericordia, y después dice, justificados por gracia. Y Romanos enseña cómo es que somos justificados. Y es por la fe. Una persona cree en Jesucristo, es justificado. ¿Se acuerdan qué es justificado? Es declarado justo, como que si nunca hubiera pecado ante los ojos de Dios. Regresa a Romanos capítulo 10. Recuerda, la misericordia de Dios se manifiesta plenamente en Cristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y Dios no hace diferencia entre judío y gentil. Todos pueden ser salvos por la fe. Es el mensaje del contexto de Romanos 9, 10 y 11. Mire 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios no hace acepción de personas. Y ese es el mensaje del pasaje, es que Dios no dice, bueno, este es judío, este sí, este es gentil, este no. Él dice, Él es rico para todos los que le invocan. Todo aquel que reconoce su necesidad y clama a Cristo puede recibir la misericordia de Dios. No importa origen, cultura o pasado. Hay quienes piensan que es por pertenecer a cierta religión, cultura, familia cristiana. Aún los hijos de cristianos, por creer que crecieron en un hogar cristiano, eso no te hace salvo ni cristiano a ti mismo. Tú tienes que creer en Jesucristo personalmente. La Biblia enseña que solo los que creen reciben entonces esta misericordia. ¿Están conmigo? Muy bien, entonces vamos a ver número 2. Vimos número 1, Dios muestra misericordia según su voluntad. Número 2, la salvación depende de la misericordia de Dios, no del esfuerzo humano. Recuerde, primero vimos que Él extiende misericordia a quien Él quiere. ¿Y a quién decide Él tener misericordia? A los que creen. Y recuerden, no es por el esfuerzo humano, por eso dice el 16. ¿Están conmigo? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Muy sencillo entenderlo en su contexto. No se trata de que corre, significa que yo voy a luchar para ganarme la salvación, mi mérito, lo que yo hago. Sino es Dios va a salvar a quien Él quiere por su misericordia. Ya vimos que es por la fe. El texto Romanos 9:16 ha sido mal interpretado por el calvinismo, diciendo que la salvación no depende del que quiere. O sea, es que si tú quieres ser salvo, no importa, Dios va a salvar a aquel que quiere. Por eso la pregunta que le hago a algunos, ¿eres salvo por fe o eres salvo por elección? Son dos cosas muy distintas. Porque yo puedo decir, la Biblia me enseña que yo soy salvo porque yo creo en Jesús. Pero pregúntale a uno de ellos, ¿cómo sabes que eres salvo? Y ellos van a tener que ver su elección. ¿A qué se refiere? La elección después se manifiesta en evidencias. Nosotros no somos, la Biblia no enseña esto, ni nosotros somos una iglesia que enseña esto. No hay evidencias de salvación. Si estamos hablando por portarse bien, ¿quién de ustedes se portó bien el día de hoy? La única evidencia que yo puedo saber si alguien es salvo es por lo que dice. De la abundancia del corazón habla la boca, y el contexto habla del fruto. El fruto en la Biblia no es las obras, en ese contexto es lo que dice. Yo puedo ver si es un árbol de naranja, pues estoy viendo el fruto. Ay, aquí están las naranjas. ¿Verdad, muchachos? ¿Sabes? Cuando ves las sandías, ¿sí sabes? La sandía la agarras. La sandía viene de abajo. Podemos saber qué tipo de árbol es. Ahora, yo puedo entonces saber si usted cree en Cristo o no, por lo que dice. Porque nadie es perfecto, mi hermano. Y un cristiano que no anda en el Espíritu va a satisfacer los deseos de la carne. Un cristiano que no hace morir lo terrenal en él, no va a tener su mirada en las cosas de arriba, sino desde la tierra. O sea que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Cuando uno es salvo, tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Ahora tenemos una lucha diaria de la carne. Y usted tiene que aprender a crecer en la gracia y poner su cuerpo en sujeción, someterse al Espíritu para que no sea tentado. Y tiene que velar y estar firme y vestir la armadura de Dios. O sea, no es automático. Eso requiere de su esfuerzo de morir cada día. De tomar su cruz y seguir a Cristo significa hacer morir lo terrenal en nosotros. Y esto no significa que como somos salvos vamos a permitir que la gracia sobreabunde de ninguna manera.
sino que tenemos que sujetarnos a aquel que nos ha salvado y crucificar nuestra carne cada día. Esto incluye la forma en que hablamos, en cómo nos sentimos, nuestras actitudes. Todo esto lo tenemos que llevar cautivo a unos pensamientos a Cristo Jesús. Si una persona no está viviendo en obediencia, no significa, este no es salvo. Mira nada más, ¿será salvo? Y cuando le toque a usted, usted va a decir, es que resbalé. Ahora, yo no estoy diciendo que hay gente que profesa ser salva y no lo es muy posible. Usted mismo, examínese a usted mismo si usted está en la fe o es un reprobado. ¿Cómo sé? ¿A qué se refiere? Que está confiando para salvarse. Si usted está confiando en Jesús, usted está en la fe. Si usted está confiando en sus evidencias, quizás ha sido reprobado. ¿Me explico? Eso es de lo que dice ese pasaje. Por otro lado, si usted cree en Cristo y vive como un diablo, tenga cuidado porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, y de Dios nadie se burla. Puede burlarse su esposa, su esposo, del pastor, de los hermanos, y usted puede hasta mofarse, pero Dios resiste a los soberbios, Él quebranta, Él disciplina y Él hasta mata. Ahora, yo no le deseo eso a nadie, ni estoy tampoco analizando el fruto. Lo que sí quiero es que usted comprenda bien este principio. Hoy se habla mucho de evidencias de salvación por pastores, aún bautistas, que ni saben lo que están diciendo, están repitiendo. Porque en ese mismo mensaje se contradicen después. No es que es por obras para salvar. Bueno, se suena lo que estás diciendo. Bueno, no suena, pero no es que es un lado de la montaña. Y le digo esto por una frustración, que a veces voy a muchos lugares y la gente no tiene un gozo de ser salvo, porque la seguridad de salvación es gozo. Mi esposa quiere seguridad, que la amo. Nos pregunta seguido, ¿me amas? ¿Sí me quieres? Sí te quiero, hombre. Ya no me quiere, Laureano. Sí te quiero, hombre. Y Dios nos da seguridad constantemente. Te amo, te amo, te amo. Nos recibió como hijos y esa es una tremenda promesa y bendición. Es la mejor analogía. Cuando uno tiene un hijo, tengo mis hijas, no hay nada que ellas puedan hacer para que yo deje de amarlas. ¿Sí me explico? Pero sí las disciplino cuando tienen que. Y es por su amor, pero para su bien. Mi mamá decía, este me va a doler más a mí que a ti. No, hombre, me va a doler más a mí. Es por tu bien. ¿Cómo que por mi bien? Ya me arrepentí, perdóname. No, tengo que disciplinarte. Ahora lo comprendo. Qué tremenda analogía nos dio Dios. Somos hijos de Dios por la fe. ¿Están conmigo? Sin embargo, este pasaje ha sido torcido. Por un lado tenemos el pasaje correcto, así que no depende del que quiera ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Por otro lado se dice así que la salvación no depende en absoluto del deseo humano y del esfuerzo personal, sino únicamente de Dios, quien elige soberanamente a quien darle misericordia sin considerar su fe o respuesta. Básicamente es lo que explican de ese pasaje. El contexto aquí no quiere decir que querer creer sea inválido, sino que no depende del que busca la salvación por obras o méritos. Israel quería alcanzar la justicia, pero iba tras ella de manera equivocada, confiando en sus obras y en su posición nacional como pueblo escogido. Y Pablo deja claro que la justicia se alcanza solo por la fe. Tengo que repetirlo porque es el mensaje de estos pasajes, así como lo hicieron los gentiles que creyeron en Cristo. Pablo no está diciendo que no debemos querer ser salvos o que no debemos buscar a Dios, sino que no depende del que quiere o correr en sus propios méritos, sino que Dios salva por misericordia a quienes han creído en el Evangelio. ¿Sí me explico? Que escriba conmigo, la justicia de Dios no se alcanza por obras humanas. ¿Qué significa entonces? ¿No es el que quiera ni el que corre? Son los esfuerzos humanos personales, las obras. Israel quiso alcanzar justicia, pero falló por confiar en sus obras. Mire Romanos 9:30, en el mismo contexto. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice ahí? No la alcanzó. ¿Qué fue lo que no alcanzó? No alcanzó la justicia, la salvación.
porque iba tras de ella no por fe, sino por obras, dice el 32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por la fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel buscaba por obras y no por fe. Es más, Israel ignoró la justicia que Dios había establecido y quiso imponer la suya. Mire Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia, ¿de quién? De Dios, y procurando establecer, mire, la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué era el problema de Israel? Estableció su propia justicia. Dios dijo, es así, es por Jesús. No nos interesa Jesús, tropezaron. Sino vamos a seguir esta, es por las obras. Y dice, no es por obras. No es el que quiere ni el que corre. Sino es a quien yo voy a dar misericordia. Y la misericordia que yo doy viene a través de Jesús. Qué tremendo mensaje está dando esto para aquellos que dependen de sus obras. ¿Cómo se atreve todavía a exigir su propia justicia, estableciendo su propio camino? No es por portarse bien, es por guardar la ley, es por hacer esto y aquello. No, Dios dice, es por Jesús. Y ahí está renuente Israel diciendo, no. Igualmente muchos hoy en su religión renuentes diciendo, es por mi religión. Así me inculcaron y así me quedo. No está diciendo el pasaje como dijimos, es que Dios dijo este sí, este no. Este es el mensaje de este pasaje. Letra B escribe ahí, la salvación no depende del esfuerzo humano, sino la misericordia de Dios. Recuerde que no se obtiene por querer alcanzar el cielo de nuestra manera, ni por correr en nuestras fuerzas. Solo depende de la misericordia de Dios. Note, la salvación no depende del que quiere o corre, sino que Dios da misericordia. Romanos 9 dice, ya lo leímos varias veces, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Esto nos muestra que la fidelidad de Dios no falla, aunque Israel haya sido incrédulo. Vaya conmigo a Romanos 3, versículo 3. Dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea que aunque Israel no creyó, Dios sigue siendo fiel y sigue ofreciendo misericordia a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Y Dios extiende su misericordia a todos por medio de Jesús. ¿Qué dice de nuevo Romanos 11:32? Para tener misericordia de todos. Letra C, los gentiles alcanzaron justicia por fe, no por mérito. Los gentiles, recuerden, no eran parte del pueblo que Dios había escogido, ni tenían la ley, ni buscaban la justicia como Israel, pero creyeron en Cristo y recibieron la justicia de Dios por fe. Eso parece injusto al judío. ¿Cómo puede ser? Estos ni ley tenían, ni templo, ni se circuncidaron, ni comida, ni nada, y van a ser salvos nada más por creer. Esto me recuerda de gente que dice, ¿a poco nada más por recibir a Cristo ya eres salvo? Yo acá yendo a la iglesia, dando mis diezmos, guardando el sábado, privándome de tantas cosas para ser salvo, y tú nada más por creer. Ya no tomo, ya no ando en las cosas de los bailes, ya no le pego a mi esposa, ya ando a la iglesia, y mira, ¿y tú crees que nada más por creer vas a ir al cielo? Eso es lo que está diciendo. Entonces diría, eso es injusto. ¿Cómo va a ser justo que toda mi vida me entregué a mi religión para que cuando yo muera me vaya a la condenación? Bueno, es que así lo quiere Dios. No que te vayas al infierno, sino que la manera que Dios quiso salvar es a través de Jesús. Pero habrá un hermano entre nosotros que diré, ¿cuál palabra sería? Necio, cabezón, perverso, que diría, ya soy salvo al pecado. ¿Habrá? A lo menos yo nunca he conocido uno así. En toda mi vida de ser cristiano, 30 años de estar en iglesias cristianas, a mí nadie descaradamente me ha dicho, acabo soy salvo, voy a hacer lo que yo quiera. Y si usted piensa así, ahí le dice que a personas como usted eran entregadas al diablo para destrucción de su cuerpo. Y cuando le caiga a usted la maldad y el pecado, dice Juan, no ores por él, no pidas por él. ¿Sí escuchó? Hay iglesias que cayó un pecado gravísimo, hay que orar por él. Juan dijo, no pidas por él. Para que Dios lo justicie, que Dios lo castigue. Y no me está diciendo gozo y placer. Estoy yo hablando de esta forma del celo que me da
de que hay gente que si habla así, que toma la gracia de Dios y la convierte en libertinaje. No, mi hermano, te va a ir mal. Te va a destruir Dios, te va a destrozar Dios, si es que has creído en verdad. Haya escondido acá teniendo amantes y mujeres y usted cree que Dios le va a bendecir, olvídese de la bendición de Dios. Ahí viene el castigo sobre su vida y todavía tan necio y ciego es aquella persona que todavía dice, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Todavía ni agarra la onda, como dicen allá. No estoy hablando de ustedes, no se enojen, ¿por qué me están mirando así? Estoy hablando generalmente en este mundo. Porque yo creo que usted no es así, ¿correcto? No hay nadie aquí que dice, que pecar, acá voy a ser salvo. ¿Alguien piensa así? Nadie. Y un pastor que le diga eso es un falso maestro. Que le diga, acá ya eres salvo. Nada más lo digo porque yo sé que al hablar de la seguridad de salvación, nuestros detractores luego dicen, tiene licencia para pecar. Recuerde, licencia significa derecho de hacer algo. Pecar es quebrantar la ley. En nadie en la Biblia vemos que se nos da el derecho de quebrantar la ley. Nosotros vivimos bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la libertad. Significa que nuestra motivación de guardar los mandamientos es amor a Cristo Jesús, no por temor de que vamos a ir a un infierno. ¿Está conmigo o no está conmigo? No se me enojen tanto, hermanos. Hermano que está en internet, está tensa la cosa aquí. Romanos 9, ¿dónde les llevé, hermanos? Ya básicamente explicamos el 30, el 31, el 32, pero mire, ya vimos el 10, 12. Él es rico en misericordia para salvar a todos los que en Él creen. El número 3 y último, Dios usa a los rebeldes para mostrar su poder. Y aquí es donde vemos ahora a Faraón. En Romanos 9, 17 al 18, Pablo cita el ejemplo de Faraón para mostrar que Dios puede usar hasta los rebeldes para cumplir su propósito. Romanos 9, 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti, ¿qué cosa? Mi poder. Note la manera en que lo han leído. De manera, dice el pasaje 18, de manera que a quien he elegido incondicionalmente para salvación le mostraré misericordia, y a quien he predestinado para condenación lo endurece sin posibilidad de arrepentimiento. Es lo que hablan cuando leen el versículo 18, referencia a Faraón. Da misericordia a uno y al otro endurece. O sea, si escojo a hermano Oscar, él misericordia. Si rechazo a Jorge, lo endurezco. El endurecimiento es tal manera que cuando él escucha el evangelio, él no lo quiere, él lo rechaza. Aunque él quiera y corra, no vas, pero ¿cómo va a querer y correr si está endurecido? No entiendo, le digo, es que está medio confuso en la forma que lo presentan. Sin embargo, vaya conmigo ahí letra A, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder. Porque Dios no lo levantó para condenarlo arbitrariamente, sino para mostrar su poder y para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Y el endurecimiento del corazón no es un acto unilateral de Dios, sino es responsabilidad del hombre. No es que Dios simplemente dijo, aquí te voy a endurecer, sino que aquí el hombre responde, se endurece y luego Dios lo endurece a él. Él enseña que Faraón mismo endureció su corazón y Dios lo entregó a esa obstinación. Y es lo mismo que Pablo habla en Romanos capítulo 1, los que no tomaron a Dios en cuenta, no le dieron gracias. ¿Qué hizo Dios con ellos? Dios los entregó, ¿a qué? A una mente reprobada. ¿Quién los entregó? ¿Arbitrariamente? No, sino en respuesta al rechazo de ellos. Mire Romanos 9, 17 una vez más. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios usó a Faraón aunque era rebelde. Y escuche esto, aquí está algo interesante que le voy a decir. Usted va a ver a Dios usando a gente malvada para cumplir sus propósitos. Pero nunca va a ver a Dios tomando a un hombre bueno y haciendo lo que haga algo malo. Ni toma a un hombre bueno para manipularlo. Dios sí manipula a los malos en la Biblia. Usted puede ver a través de todas las Escrituras cómo Él en su presencia, porque Dios ya sabe todas las cosas.
Y aquí es donde puede ser mi propia interpretación personal. Pero yo creo que Dios sabe quién va a creer en toda la vida y quién no va a creer. Entonces Él sabe escoger a estas personas para su propia gloria y su propósito. Y eso es lo que vemos en Faraón. Y lo que hemos visto en muchos. Es más, Nabucodonosor era otro, le dice mi siervo. Y usted puede ver, pero nunca lo ve con hombres buenos, con hombres justos, con hombres creyentes. Lo hizo con Judas, lo hizo con Pilato, lo hizo con Herodes, lo hizo con los fariseos. Ellos mismos estaban en contra de Dios, se rebelaron. Y Dios usó esa rebelión para cumplir su propósito, que era que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí me estoy explicando? Mire lo que dice, por favor, ahí Éxodo 3:19. Antes de entrar ahí, mire, quiero decir, la palabra endurecer significa volverse inflexible, seco, duro, obstinadamente terco, resistiendo lo que Dios dice que es correcto. O sea que Dios tuvo presciencia para predecir las acciones de Faraón. Mire Éxodo 3:19. ¿Están conmigo ahí? Dice, y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces Dios sabía que Faraón iba a rechazar. Pero mire, quiero decirle que el faraón rechaza a Dios por su propia voluntad durante todo un capítulo, antes de que Dios le endurezca a él. Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Note la siguiente parte, Dios no endureció el corazón de Faraón hasta después que sus magos desafiaron los milagros de Moisés. Y después de que el faraón ya había rechazado a Dios en sus propios términos, o sea, en su propio corazón. Note Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí él lo está endureciendo solo. Después vemos que Dios no levantó al faraón hasta después de haberle dado 2 oportunidades legítimas de arrepentirse sin influir su decisión. Veamos lo que dice ahora Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que en ti mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, mire, él lo endureció después de que él mismo endureció su corazón. Él rechazó a Dios y después él mismo estaba endureciéndose y ahora es donde Dios empezó a endurecerlo más. Y Dios lo empezó a endurecer más. Note lo que dice Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea que las acciones de Dios con el faraón fueron condicionadas al comportamiento de faraón. Dios nunca reacciona, Dios responde cuando es a un cristiano. Cuando es a un incrédulo, Él reacciona. ¿Ve la diferencia? Le dan un medicamento y le ayudó, ¿cómo dicen? Respondió bien. Y si no le cayó bien la medicina, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? ¿Una qué? Porque dicen reacción y respuesta. Son 2 cosas, porque aún en los términos bíblicos son muy diferentes. Dios, Él no reacciona a sus oraciones, Él responde la oración. Dios nunca está como, necesitabas trabajo, hermano Oscar necesitaba ayuda, Jorge necesitabas ayuda. Él no reacciona porque Él ya lo sabe, sino Él responde a las oraciones. Pero cuando una persona está en pecado, pues sí reacciona en juicio. Es lo que hizo con Faraón. Miren lo que dice Romanos 11:11, ahí en su Biblia. ¿Cómo responde Dios a Israel? Mire, 11:11 está ahí. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión. ¿Por su qué? Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a... Entonces note que Dios también usa el rechazo para cumplir sus propósitos. ¿Sí vio ahí? Ellos rechazaron y por ese rechazo, ¿qué sucedió? El rechazo de Israel fue usado por Dios para que el evangelio llegara a los gentiles, mostrando que Dios puede usar rebeldía humana para extender su salvación. ¿Están conmigo? Y Dios entrega a los rebeldes a sus propios caminos. Regresa a Romanos 1:24, como les mencioné hace un momento. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, en la impureza, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos.
Dios no fuerza a la persona a pecar, pero permite que sigan su propio camino cuando insisten en rechazarle, y eso es lo que pasó. Entonces escriba la letra B, el endurecimiento es responsabilidad humana. Cuando alguien se endurece en la Biblia siempre vemos que es el hombre el que inicia ese endurecimiento. Calvinismo enseña que Dios endurece a las personas sin que ellos tengan responsabilidad, pero la Biblia muestra lo contrario. Hay muchas analogías que se han usado para tratar de contradecirlo. Si a usted lo amarro y le digo coma, no puede comer porque está atado. Y se muere de hambre. Dice, pues te moriste de hambre porque no quisiste comer. Pero ¿cómo voy a comer si me tenías atado? Entonces el calvinismo dice, Dios hace responsable al hombre por su pecado. Sin embargo, el hombre ha sido endurecido por Dios mismo para pecar. No creo que Dios creo que Dios es lógico en ese sentido que, no estoy tratando de decir algo sin faltarle respeto a mi Dios, pero el Dios de ellos parece que no sabe lo que dice. La forma en que ellos presentan a Dios es un Dios que no pudo ser claro. Tenemos que conectar tantos puntos y hacer exageraciones. Y una explicación tan sencilla como ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo será salvo. No, tienen que explicarme desde la depravación total a la gracia irresistible. Tienen que dar un montón de vueltas y todo para explicarme algo que es muy sencillo. Digo que Dios de ellos no sabe expresarse. Nuestro Dios es tan simple y tan sencillo, la sencillez de la salvación que hasta un niño lo puede comprender y entender. Hechos 19:9, mire, vemos que el endurecimiento es una acción humana de incredulidad. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Note que aquí pone que cuando uno se endurece es por no, pero ellos escogieron. Ahí le exhorta a no endurecer el corazón. Hebreos 3:8 dice, no endurezcáis sus corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Si Dios fuera el que endurece, ya no sería responsabilidad humana. No habría un sentido de advertir que no te endurezcas. Pero mire, Dios llama a no resistir su voz en Hebreos 13:15. Entre tanto se dice, si oyesen hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué? Sus corazones como en la provocación. Dios llama a la persona a que no se endurezca. Entonces el endurecimiento es una decisión del ser humano cuando rechaza el llamado de Dios. ¿Está conmigo? Escriba letra C y último I. Dios usa el endurecimiento para alcanzar a otros. Levantó a Faraón para mostrar su poder, ¿correcto? Y así libró a Israel. Y Dios usó para que su nombre sea conocido. De igual manera, Dios hace con Israel para que ahora la gente pueda conocer la salvación. Romanos 11:11 leímos hace un momento que por su transgresión vino la salvación a todos los gentiles. Pero mira el 18 de Romanos 9. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Dios muestra misericordia a quienes creen y permite que otros se endurezcan como juicio por su propia decisión de rechazar. Entonces, ¿quién es Faraón en este pasaje? ¿A quién representa Faraón? A los judíos que rechazaron a Cristo y se endurecieron. Entonces Dios usó ese endurecimiento para que los gentiles pudieran creer en Cristo Jesús y provocarlos a hacerlo. Porque escuche esto que voy a leerle aquí. Es la voluntad de Dios tener misericordia de todos. Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios establece las condiciones para recibir misericordia. El hombre no puede, según sus propios términos, hacer que Dios tenga misericordia de él, pero sí puede querer someterse a los términos de Dios para recibir esa misericordia. Y la condición de Dios para mostrar misericordia a cualquier persona en el tiempo del Nuevo Testamento, que es la aplicación, es creer en Cristo como su Salvador. Cuando una persona cree en Cristo, recibe la misericordia. Y ninguno de los personajes del Antiguo Testamento en la narrativa de Romanos 9 estaban en Cristo como parte del cuerpo de Cristo, como lo estamos ahora los cristianos.
después de la resurrección. Entonces este pasaje se aplica a cristianos en este tiempo y usó simplemente ilustraciones del Antiguo Testamento para hacernos entender estos principios. La forma en que funciona la salvación, recuerde, no tiene nada que ver en cómo reaccionó Faraón, simplemente son ilustraciones de lo que Israel está haciendo. Dios puede tener misericordia de usted si usted cree en Cristo Jesús. ¿Está bien conmigo o no? Romanos 9 en su contexto. Todavía nos queda una parte que se considera poco controversial, que son los vasos de ira y los vasos de misericordia. Pero todo esto va igual. Vea, cuando usted lo ve así, todo ya está cayendo en su lugar, ¿correcto? Capítulo 9, 10 y 11 trata no cómo se salva un hombre, sino por qué Israel no ha sido salvo. Y que la salvación no es por obras, no es por linaje, no es por derecho, no es por nacionalidad, es por la fe a todo aquel que cree. Bueno, vamos a orar. Que Dios bendiga la conclusión de este mensaje. Padre, gracias damos, Señor, porque tú tienes misericordia de todos y a quien tú quieres extiendes tu misericordia. Sin embargo, Padre, solamente se aplica a aquellos que reciban a Cristo Jesús. Mostraste, Señor, tu misericordia al enviar a tu Hijo por nosotros. Y gracias, Señor, porque nos damos cuenta que necesitamos de tu gracia y misericordia. Hemos desobedecido, hemos quebrantado tu ley. Y es por tu palabra, Señor, que podemos saber que tenemos la vida eterna. Y, Señor, gracias porque no estamos confundidos, Señor. Es claro el mensaje de tu palabra. Yo ruego, Señor, si hay una persona que escucha el mensaje, que aún está dependiendo de sus obras, de portarse bien, de ser bueno, aún aquellos que quizás están dependiendo de una lección y no de la salvación por la fe en Jesús, que tú les des ese entendimiento y claridad para que sean salvos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.